Ya está conectado Rafael Ollarte, querido colega, amigo, constitucionalista. Te saludamos, Rafael, acá Alfonso Harp y Carlitos de Tomaso. Bienvenido a este diálogo en Punto de Orden a través de Radio Centro. Buenos días, ¿y cuál es tu criterio sobre esta decisión de Corte Constitucional de mandar a reforma parcial a 1 y 6 y de dar el aval para consulta popular de las otras preguntas? Buenos días, don Alfonso, un placer estar con usted, con don Carlos, con todos los amigos de Radio Centro allá en la querida ciudad de Guayaquil. Primero, creo que el presidente Lasso la ha sacado barata, porque hay quienes creíamos que la Corte iba a ser más rigurosa, como lo ha sido en otros casos de iniciativa ciudadana, ¿no? En materia de proyectos de enmienda o de reforma parcial. Respecto de las preguntas no calificadas, la pregunta 1. Es cierto que la Corte Cervecera en el 2014 dejó que esto se tramite por la vía de la enmienda, pero la Corte Cervecera era muy difícil que le dijera que no a Correa. De hecho, hubo un miembro de la Corte que fue destazado pues, por Correa por haberse atrevido a decir que una de las preguntas debía ir a enmienda, y lo dijo antes de que la Corte dictamine, y le costó la renovación. Pero la pregunta 1 respecto a Fuerzas Armadas a mí me parecía, no por los precedentes de la Corte Cervecera, sino de los de la actual, muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque la Corte actual, incluso respecto de los estados de excepción, ha sido muy rigurosa respecto a la actuación de Fuerzas Armadas, respecto del resguardo del orden interno, primero. Segundo, la Corte Constitucional actual ya se había pronunciado respecto de las facultades complementarias de Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, respecto de aquella reforma a la Ley de la Defensa Nacional ocurrida en 2011. Lo hizo con oportunidad del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Y ahí, de paso, fue declarando la inconstitucionalidad de las funciones complementarias de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. En este caso, cierto es que era una pregunta limitada, pero además habían otras cosas que la gente no lee de la pregunta, pero que sí estaba en el anexo. Porque tal vez el ciudadano común se podía imaginar que con esta pregunta iba usted a tener a Fuerzas Armadas permanentemente patrullando en apoyo complementario de la Policía Nacional para los casos, dice, de crimen organizado, que tampoco es que es un concepto que usted lo puede acabar tanto de entender qué está dentro y qué está fuera de este famoso crimen organizado. Pero lo que establecían los anexos era básicamente un estado de excepción sin estado de excepción. Es decir, la Policía Nacional le pide al presidente de la República que decrete el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en casos concretos. Entonces uno igual decía, bueno, igual tiene que emitir el decreto, no es una cosa permanente, es una cosa extraordinaria, pero no tenía control de constitucionalidad obligatorio por parte de la Corte. Todo eso le ha observado también la Corte, que no le ha dejado pasar la pregunta 1, que entendíamos que era la pregunta que menos posibilidades tenía de pasar. Lo propio ha ocurrido con la pregunta 6, aunque la Corte a mí sí me ha sorprendido. ¿Por qué le digo que me ha sorprendido? Primero, la actual Corte Constitucional tiene la mala costumbre de, en los proyectos de enmienda, separar el dictamen de vía con el dictamen de contenido. ¿Y por qué le digo mala costumbre? Porque uno entiende que se debe separar el dictamen de vía del dictamen de contenido en los proyectos de reforma parcial. ¿Y por qué en los proyectos de reforma parcial se tiene que dividir el dictamen? Porque cuando usted le dice, cuando alguien, como ocurrió con el Comité de Nacionalidad Democrática, usted dice, tengo este proyecto de reforma parcial, claro, cuando la Corte te dice, sí, esas son materias que sí pueden ser reformadas parcialmente. Esto pasa a la Asamblea y la Asamblea te puede aprobar, modificar o negar el proyecto de reforma parcial. Entonces la Corte no sabe si el proyecto va a pasar para que vaya al referendo ratificatorio o no. Entonces no te puedo dictaminar algo que yo no sé si va a salir, si no va a salir, y si sale, cómo sale, porque te lo puedo modificar. La Corte puede decir, yo te doy un dictamen de contenido, pero luego la pregunta cambia. Entonces, por esa razón se hacen 2 dictámenes separados, por eso que son 2 tiempos separados. Pero en las enmiendas no, pues. En las enmiendas el referendo es directo. Y hasta la Corte Cervecera sabía que tenía que hacer de una vez el dictamen de vía y contenido, como ocurrió en los dictámenes del 2011 y del 2014. De una buena vez, porque es eso o nada, pues.
¿ya? Entonces, en el caso de la pregunta 6 había un problema. Tiene dos cuestionamientos en uno. Por lo tanto, la pregunta tenía que dividirse. Y de hecho, si usted ve el dictamen de la Corte, va a encontrar que la Corte divide el análisis. La pregunta 6 tiene un cuestionamiento que es: ¿quiere usted que pase la potestad nominadora del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional? Y 2, ¿quiere que el Consejo de Participación deje de ser un órgano electo y pase a ser uno designado? El segundo cuestionamiento. Y de hecho la Corte divide el análisis y te dice, respecto de lo primero, ¿ya? Esto de que sea la Asamblea Nacional y ya no el Consejo, el órgano nominador, le observa que en el proyecto del presidente de la República no habría la suficiente participación ciudadana. Vea, todos los miembros de la Corte han pasado por el concurso para llegar a la Corte. Yo no sé si les ha parecido muy democrático o mucha participación ciudadana en esos concursos, más allá de la gente que te impugna de vez en nunca, ¿ya? Algún malqueriente, generalmente es así. Y en el resto, ¿qué tiene de tan democrático eso de que hay un grupo de gente que te tome prueba? No le veo muy democrático el tema de los concursos, ni muy participativo. De hecho, el tema de los concursos se lo hizo en la Constitución correísta del 2008, no para que haya ni participación democrática, ni participación ciudadana, ni intervención de la ciudadanía, sino para nombrar al que se me canta. Para eso fue hecho el sistema de los famosos concursos. No sé qué pretendía la Corte con ese señalamiento, pero respecto al segundo, en cambio, la Corte es muy laxa y dice que el hecho de que los ecuatorianos ya no podemos votar por la integración de un órgano no reduce el sufragio activo, es decir, las posibilidades que usted tiene de elegir órganos. Me llamó la atención porque yo pensaba que iba a ser al revés. Pero bueno, la Corte, como hace esa división para el análisis, pero no para el dictamen, le rechaza toda la pregunta 6. Uno pudo haber dicho, y yo, si es que el presidente Lasso quisiera que haya consulta, que es algo que yo dudo, permítame dudar de que el presidente Lasso quiera que haya una consulta popular, debería pedir la aclaratoria. Entonces, sí puedo mandar a consulta popular la segunda parte, es decir, de que el Consejo de Participación ya no sea un órgano electivo, sino designado, pero ya sabemos que el presidente Lasso había hecho una oferta de campaña, como muchas, que se quedaron para eso, porque para eso son las elecciones, para decirte cosas y luego no hacerlas. ¿No era una de las ofertas de campaña desaparecer el Consejo? ¿O solamente era cuando la señora Iveta Estupiñán estaba del lado correísta? Ahí sí, había que desaparecer el Consejo, pero cuando se pasa del otro lado ya no es necesario desaparecer el Consejo. Bueno, pero Rafael, le quedan 6 preguntas y son 6 preguntas que uno entiende importantes. Sí. ¿Por qué no va a hacer la consulta? Rafael, buenos días. Te saluda Carlos de Tomás, un gusto. Efectivamente, lo que tú dices, a lo mejor sí hubo un error en el planteamiento en la pregunta 6 de haber incorporado traslado de competencias, nueva forma de nominación, cambio en la estructura, en cómo se integra o cómo se define el Consejo de Participación Ciudadana, pero igual a la larga había también un precedente, ¿no es cierto? Había una sentencia que establecía que eliminación del Consejo de Participación Ciudadana era por un lado una cosa y que el solo traslado de competencias del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional era una enmienda, es decir, también tenía anclas de dónde poder establecer. Y no sé si la impresión que tiene, aunque es un poco jurídico lo que estamos hablando, pero no queda otra, la impresión que tiene es que nuevamente nos deja con mucha contradicción en lo que la Corte considera que son elementos constitutivos del Estado, qué es de estructura del Estado, porque en cada pregunta hace esa subpregunta. Dice, entonces, la pregunta 1 afecta a la estructura del Estado, a los elementos constitutivos del Estado, pero conceptualmente yo veo contradicción, más aún cuando vemos y leemos los votos salvados. No todas las preguntas fueron por unanimidad, sino que hubo preguntas que tuvo votos salvados. ¿Cuál es tu opinión de esta parte de las consideraciones y de ciertas contradicciones que al menos para mí saltaron en esa estructuración? Claro, Carlos, que la Corte se contradiga no es novedoso. Que la Corte sea rigurosa con el ciudadano cuando te presenta un proyecto de enmienda o de reforma parcial y que sea laxo con el presidente de la República tampoco es novedoso. Y yo coincido con usted. La pregunta sí a mí me llamó poderosamente la atención porque la Corte efectivamente había dicho que el traslado de competencias de un órgano nacional a otro era materia
era materia de enmienda y no necesariamente de reforma parcial. Y ahora le dice que no, porque no le ha gustado el sistema. Y si usted ve la pregunta 2 respecto de extradición, ¿qué dice la Corte? Porque uno puede decir, en la pregunta 2 de extradición, era muy probable que la Corte te dijera que hay una restricción de derechos, más aún cuando tienes esta Corte que te ha dicho que hasta aumentar el requisito de edad para ser asambleísta es restrictivo de derechos, o sea, cualquier cosa es restrictivo de derechos. Y que en la pregunta 6, la pregunta 2 te dice, pero es que yo no puedo analizar los efectos de la reforma constitucional. Es decir, si a la larga resulta o no restrictiva, sería analizar los efectos. Pero respecto a la pregunta 6 sí lo hace. Es decir, no solamente que hay una contradicción respecto de otros precedentes de la Corte respecto de que el tema traslado de competencia sí era materia de enmienda, sino que en la pregunta, en la pregunta 6 hace algo la Corte que ha dicho en la pregunta 2 que no podía hacer. O sea, hay una contradicción en el propio dictamen. Sí, incluso Rafael llama la atención que uno de los argumentos para negar la calidad de la vía de la enmienda en la pregunta 6 es que el presidente sea el que nomine. Diciendo que eso afecta al concepto de republicano y democrático de la estructura del Estado, cuando existen muchísimos países donde el presidente nomina hasta la Corte, ¿no? O sea, me pareció un argumento que sí me llamó la atención. Es que Estados Unidos no es republicano. Exacto. Es que Chile. En otros países donde las nominaciones directas tampoco han sido republicanos. Lo que es que a veces la gente cree que su modo de designación es el más bonito. A mí no me gusta. El tema de los concursos es una real farsa. Yo prefiero las nominaciones directas, pero además, en el caso en el que el presidente nominaba directamente, era el caso de omisión. Es decir, cuando tú no presentas las propuestas o cuando no haces la designación. Y siempre había concurso y siempre había veedores y siempre había comisiones de seguimiento. Es decir, no es que era un tema ahí amarrado. O sea, era una propuesta que podía tener plena validez. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención y sí fue una sorpresa para mí fue la pregunta de la extradición. Más allá de que todos podemos estar de acuerdo, pero conceptualmente, una prohibición expresa en la Constitución, modificarla, para mí es una modificación grave, que automáticamente solo por venir de una prohibición expresa, para mí no puede, no reúne los requisitos de la enmienda, más aún esta que se trata de, en el fondo, de un derecho, ¿no es cierto?, que está consagrado de que no puedas someterme a una jurisdicción extraña, y la pasan como enmienda, abriendo la apertura para que en el futuro cualquier otra prohibición entonces le abran una ventana de excepción también vía enmienda. Yo ponía el ejemplo, entonces el día de mañana a lo mejor la prohibición de reelegirse, pues alguien presenta una propuesta para abrir una excepción a la prohibición de reelegirse y vía enmienda me mandan la posibilidad de excepción sabiendo que tengo la vía para obviar a la Asamblea Nacional. A mí sí me deja muy preocupado eso y no sé cómo lo mires de esto de abrir vía enmienda excepciones a prohibiciones expresas. Efectivamente, porque la primera discusión que nosotros teníamos era la prohibición de extradición. ¿Es o no un derecho del debido proceso o derecho de protección, como llaman? Y uno dice, bueno, está ubicado dentro de los derechos de protección. Así es. Primero. Segundo, es una prohibición muy vieja, además. Es una prohibición que viene de la Constitución del 46, no es nada novedoso tampoco. Prohibición que a mí no me gusta, por si acaso, o sea, independientemente, a mí nunca me ha gustado esto de que los ecuatorianos no seamos extraditables. ¿Por qué? Esto de que yo te niego la extradición pero te juzgo según mis leyes nacionales, cuando la prueba no está acá. O sea, yo cometo un delito en Mongolia y me juzgas acá, ¿cómo? ¿Con qué elementos? Pero bueno, era una reforma tibia, o sigue siendo, ¿no? Porque me dicen que se puede permitir la extradición en los casos de crimen organizado transnacional, como, además es solamente ejemplificativo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Y bueno, ¿y por qué no le podemos extraditar a un asesino? ¿Por qué me tengo que dar yo con el violador? Pero bueno, una reforma tibia tal como quien la propone. Pero sí me llamó la atención que la Corte no hiciera el análisis respecto de
precisamente en este caso, de restricción de derechos. Una corte que te dice que subir el requisito de asambleísta de 18 a 21 años, regresivo, terrible, y esto no. Bueno, por eso digo que la ha sacado barata. Y la otra pregunta que la ha sacado baratísima, y que claro, a nosotros los que estamos en Pichincha o en Guayas o en Manabí no nos pica mucho, es el tema de la reducción del número de asambleístas. Pero usted tiene ahí provincias, 4, Carchi, Cañar y otras 2, que bajan de 3 a 1 asambleísta. O sea, sin representación proporcional de minorías, reduciendo en el caso de otras provincias como Santo Domingo, Tungurahua, etcétera, de 4 a 2, es decir, a la mitad, e incluso deja 10 provincias con un solo asambleísta. Es decir, en 10 de las 24 provincias, la elección deja de ser pluripersonal y pasa a ser uninominal. Y no es que no saben, porque hasta ponen el cuadro de cómo quedaría la asamblea en la sentencia. Efectivamente. Y resulta que no ves eso. Es decir, en estas provincias, por ejemplo, en Cotopaxi, entonces si usted no vota por la primera mayoría relativa, se queda sin representación nomás. Bueno, y se entiende que hay expertos de derecho electoral ahí. Y resulta que ni eso, o sea, ni siquiera algo como por lo menos para decir el tema de representación de minorías. Porque por último, por igualdad de sufragio, hagamos que no solamente esas 10 provincias tengan elección uninominal de asambleístas, sino todas, pues. Entonces hagamos distritos uninominales para igualar, porque ¿por qué mi voto en Pichincha o el suyo en Guayas o de los amigos de Manabí es un voto privilegiado respecto de estas otras 10 provincias que solo eligen uno? Bueno, esa pregunta no se la hace la Corte, por eso le digo, el presidente la ha sacado barata. Rafael. Ahora, de ahí es que el presidente quiere hacer la consulta, hay un buen trecho, porque yo veo también ahí la suerte de sacarse esto de encima diciendo, ¿cómo no me pasaron la una? Como que no hubiesen estados de excepción, o como me sacaron las 6, pues ya no hago nada. Rafael. Sí, a ver, yo quiero volver a la pregunta 1, porque para mí era lo más gravitante, lo más trascendental de la consulta popular, y desgraciadamente esa pregunta que invitaba a buena parte del Ecuador a pronunciarse ya no va a tener esa opción. Usted dice que el presidente la ha sacado barata. Yo diría que el país la sacó cara en el momento en que esa pregunta no pasó. ¿Por qué? Porque hay un estado de necesidad, Rafael, y eso yo creo que es indiscutible. Hay un estado de necesidad de cambiar la estructura ordinaria de la fuerza pública, porque también desgraciadamente cambió la estructura ordinaria de la delincuencia y se convirtió en una estructura extraordinaria. Vino madurando durante 10, 12, 14 años esta estructura extraordinaria, y en este momento está en su punto más alto, y por supuesto con efectos devastadores como desgraciadamente nos consta y estamos sufriendo. Hoy ni siquiera las mismas policías pueden enfrentarla, porque o mueren policías, como ayer en Santo Domingo y ayer también aquí en Guayaquil, o simple y llanamente no tienen tampoco la estructura legal para poder actuar de manera contundente, porque cuando lo hacen, en cambio, sentencian a las policías, mientras los delincuentes que asesinan a efectivos de la Policía Nacional, si están detenidos, salen en corto tiempo, y si no, ni siquiera los detienen. O sea, fíjate tú cómo desgraciadamente está el país en este momento. Entonces, sí se necesitaba reforzar el trabajo de la seguridad. O sea, el negar eso, yo creo que es un craso error. La Constitución, Rafael, y ahí me gustaría su interpretación, la Constitución no es tan cerrada desde el punto de vista literal para la participación de las Fuerzas Armadas. En ningún momento habla de que la labor de las Fuerzas Armadas es exclusivamente para el tema de fronteras. Habla de misión fundamental, más no de función o misión exclusiva. Por otro lado, le da al Estado ecuatoriano la facultad exclusiva, al Estado sí, de garantizar la seguridad ciudadana. Y las dos instituciones del Estado son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A la policía le da la responsabilidad, no exclusiva, porque no consta literalmente la palabra exclusiva, sino la responsabilidad de precautelar la seguridad interna, más no una responsabilidad exclusiva, que sí se la da al Estado como un todo para garantizar esa seguridad. Por otro lado, en la sentencia, la Corte Constitucional alega un crecimiento del presidencialismo en caso de que diera paso a esa consulta. Crecimiento del presidencialismo, ¿qué? Si el presidente es el jefe nato de las Fuerzas Armadas, el disponer de que
participe dentro del control, dentro de la seguridad interna ante este crecimiento abrupto, extraordinario de la delincuencia, es hacer crecer también las facultades presidenciales. Me parece que no. Creo que la Corte Constitucional actúa divorciada de la realidad, porque así como interpretó en algún momento, alegando derechos fundamentales para el tema del matrimonio igualitario, para el tema del aborto por violación, que sabemos perfectamente que contradice lo resuelto a las normas textuales establecidas en la Constitución, pero alegando derechos dio paso. Bueno, ahora también tenemos derecho, quienes somos ciudadanos, usted, yo, Carlitos de Tomaso, las personas que nos están escuchando, a gozar de plena seguridad y a que el Estado nos garantice la seguridad, Rafael. A ver, don Alfonso, a ver, se lo digo sin ambajes. Yo soy derechista, primero. Entonces, esas cosas de las ambivalencias, de las medias tintas, conmigo no van. Primero. Segundo, una cosa es ostentar un cargo y otra cosa es ejercerlo. Para quien no tiene destino, nunca hay buen viento. Nunca hay buen viento. Usted le puede aprobar esta reforma al presidente Lasso o no aprobársela, queda exactamente igual. Exactamente igual. ¿Usted cree que el presidente Lasso, si yo le apruebo la pregunta 1, si es que hubiese ido el tema de Fuerzas Armadas, hubiese hecho algo respecto al tema? No. Los problemas que estamos viviendo hoy día no son con pregunta 1 o sin pregunta 1. Los problemas de que los policías no utilizan el arma de servicio, porque si lo hacen se meten en un problema mayúsculo, no son por la pregunta 1 o sin pregunta 1. Y si vamos a transformar a las Fuerzas Armadas en una mala policía con las mismas limitaciones que tiene la Policía Nacional actual, no hemos ganado absolutamente nada, sino que hemos sacado un circo a la calle. No tenemos otro tipo de solución. Yo creo que Fuerzas Armadas deben dedicarse a sus misiones fundamentales y la Policía Nacional también. Pero como están las cosas del día de hoy, ni la una ni la otra. A ver, usted tiene unas Fuerzas Armadas desarmadas. ¿Cuál es la situación hoy día de la Fuerza Aérea? Con 14 supertucanos hacemos algo. Bueno, ojalá que no haya una guerra internacional y que los políticos, que además tienen bola de cristal y te adivinan el futuro, sabrán que de aquí a 6 años no vamos a tener ningún conflicto internacional en el cual necesitemos aviones de combate. Porque si alguien cree que los aviones de combate se compran como carros y que usted hace un curso en la neta y en unos días ya puede pilotar el avión, no es así. No es así, porque el entrenamiento de un piloto de combate demora entre 5 y 6 años. Entonces no es cosa de que el Ecuador mañana tiene plata y te trae, como los chilenos, unos F-16 y los pilotos se suben a eso y listo. O sea, te pasaste del Super Tucano al F-16. Lo mismo pasa con los sistemas de defensa antiaérea. Lo mismo pasa con los carros de combate. ¿Cuánto tiempo te demoras en dominar un tanque? No es cosa de comprarte un Leopard y ya, pues te pasaste de los AMX-13 de los años 70 y te subes en esto. Y pues, por eso es que en la guerra de Ucrania no es por mala voluntad, pues que no se les manda tanques de última generación al ejército ucraniano. Pues, ¿por qué? Y les mandan los tanques que tenían de la ex esfera soviética, de la ex Alemania oriental, porque es lo que usan. Pues. Entonces yo te mando las cosas que puedes utilizar en media guerra internacional. Entonces, sí, los barcos chilenos, los dos que nos dieron a muy bajo precio en el año 2007, los chilenos ya están culminando pues su vida útil. Y resulta que sobre eso no pasa absolutamente nada porque los ecuatorianos creemos que es un chiste tener Fuerzas Armadas para que el día de mañana las necesites y no las puedes utilizar. Con Policía Nacional nos pasa algo similar. El tema del crimen organizado, ¿quién debería controlarlo? La policía. ¿Tiene medios? ¿Cómo están los medios de Policía Nacional? Y no me refiero solamente a la infraestructura, no me refiero solamente a los elementos materiales, sino cómo es el ingreso a la Policía Nacional. Porque se ha hecho en el Estadio Modelo, hay una ceremonia de graduación de no sé cuántos policías. Y bueno, ¿están capacitados esos señores? Y cuando ingresan a la Policía Nacional, siquiera les hacen una visita para saber dónde vive este señor y quiénes son sus amistades. Porque si el policía de la calle es el amigo de los señores que están cometiendo actos delictivos, estamos en la misma. Pues, estamos en la misma. Entonces, eso no lo va a sacar con pregunta 1 o no. Y tampoco va a sacarle al policía ni al militar el tema de que si repele al delincuente, le van a caer la fiscalía, la función judicial, y que va a tener un presidente de la República que lo máximo que le diga es que le da apoyo.
Y bueno, pero el verdadero apoyo, el apoyo legal, y ojo, apoyo legal hasta que se acabe la cosa, pues porque si te dan de baja, el apoyo legal se te acaba. Entonces, el hecho de ejercer tu función te arruina tu vida, te deja en malas condiciones y luego quedaste familiarmente peor, como le pasa a los señores que están en los juicios del 30S, sin ninguna defensa por parte del Estado. Entonces, bueno, con pregunta uno, sin pregunta uno, si usted no tiene firmeza, si usted no va a apoyar definitivamente a la Policía Nacional, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo el día de hoy en las calles del Ecuador, porque esto no le va a servir a la gente. La pregunta uno no le servía a la gente, independientemente de lo que nosotros creamos que deben o no hacer la fuerza. Rafael, lo interrumpo ahí. Una última pregunta, ya sabiendo que entonces vino este dictamen de vía, para tener claro, pasamos al segundo momento que llama la Corte, que es ya la revisión de los considerandos, de las preguntas y de las introducciones. En este segundo momento, pudiera caerse más preguntas, porque por ejemplo, en el mismo tema de la extradición, para poner un ejemplo, si la Corte ve que es muy indeterminado esto del crimen internacional, transnacional, y que el ciudadano común que va a votar no va a entender exactamente sobre qué delito se puede extraditar, porque ponen simplemente a manera de ejemplos uno, y que de hecho yo le he hecho la pregunta a 2 o 3 penalistas y todos me responden distinto, ¿no?, de cuáles son los delitos exactos. Para tenerlo claro, Rafael, en este segundo momento pudieran caer por problemas ahora sí del texto, de lo que se pregunta, de los anexos, pudieran caerse más preguntas, ¿no es cierto? Efectivamente, hay cosas que usted entiende, pero no sabemos qué va a hacer la actual Corte. Lamentablemente yo no sé lo que va a hacer, porque cosas que tú puedes decir se pueden corregir y que tú deberías mandar a corregir, si es que quiere, porque el presidente de la República no está obligado a corregir las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que determine en la pregunta 2 y en los anexos cuáles son los delitos extraditables, que los diga de una buena vez y que no nos deje con este cómo, porque ese cómo, que es ni agua ni pescado, sirve para toda clase de arbitrariedades, pues. Entonces el día de mañana usted tiene a un gallo que efectivamente sí está dentro de los crímenes organizados transnacionales, pero la Corte le niega la extradición porque no está dentro de los ejemplos, o porque en ese momento la Corte cree que no es propiamente crimen organizado transnacional. Y si le permite corregir la pregunta, bueno, yo no sé si el presidente Lasso tenga pues la voluntad política de eliminar crimen organizado transnacional y los comos y dejar de una vez eliminada la prohibición de extradición de ecuatorianos, porque siempre habrán otros requisitos para la extradición: doble criminalidad, penas mínimas, no delitos políticos o religiosos, que no sean persecuciones políticas. Es decir, el tema de que la extradición se abra también respecto de los ecuatorianos a toda clase de infracciones. Primero, a mí no me convence esto de tener delincuentes, me basta con los que viven acá como para estar haciendo del Ecuador la capacha pues de los delincuentes que cometen asesinatos no sé, en Burkina Faso y se vienen para acá porque de aquí no los voy a extraditar. O sea, suficiente con la impunidad que tenemos dentro del Ecuador como para exportar impunidad. Pero ya veremos, porque hay cosas que tal vez la Corte, ojo, lo que ha dicho la actual Corte, es que no solamente se trata de un análisis formal de las preguntas, sino que otra vez puede hacer un análisis de fondo. Ah, claro, a mi juicio sería un exceso que en el dictamen de vía te digan que en la pregunta 2 no va, porque es violatoria de derechos fundamentales. Pero para eso estaba la 1, pues. El primer dictamen. Por eso le digo que es lamentable esto de dividir en una enmienda el dictamen de vía y contenido. Pero bueno, como usted ha dicho, tampoco es seguro que las 6 preguntas vayan, o que vayan del modo como se plantea acá en este proyecto. Muy bien, Rafael, muchas gracias por su presencia, siempre dando criterios que iluminan desde el punto de vista constitucional. Podemos discrepar o no, pero lo importante es que es un pronunciamiento, es un concepto, es una opinión absolutamente académica que vale la pena siempre escuchar. Un abrazo, en cualquier otro momento estamos en contacto.